están? 3 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa, a este regreso en la 530, la radio de las madres, la radio de EVE. Contarles que, bueno, otra vez es miércoles, ustedes ya lo saben, ya lo escucharon recién a nuestro compañero Pablo Caruso y a sus colegas de Que Vuelvan las Ideas, comentar lo que está pasando acá a unos metros nada más en el Congreso de la Nación, nuevamente. Jubilados, jubiladas, son víctimas de la represión del gobierno nacional a cargo de la ministra Patricia Bullrich. Van contra los jubilados, contra las jubiladas y contra las personas que se encuentran acompañándolos, como cada miércoles, en esta protesta que ya es como un loop, como una cosa que se repite incesantemente y que no es otra que la necesidad imperiosa de ser escuchados y ser escuchadas en un reclamo, pero que está fuera de toda discusión. Pero no es el único reclamo, la única protesta que tiene lugar hoy en Argentina. También están manifestándose a nivel nacional los científicos, las científicas, porque obviamente se trata de un área completamente desfinanciada. Y también la crisis del Garraham, de la que venimos en este programa dando cuenta desde que comenzó prácticamente el gobierno de Javier Milei, hablando con médicos, con enfermeras, con enfermeros, con representantes gremiales del Garraham, un hospital que es un ejemplo, un hospital que atiende a los niños y a las niñas de toda la Argentina, tengan o no tengan cobertura privada, atienden casos raros, enfermedades o patologías que no tienen modo de ser atendidas en otros lugares, se ocupan del traslado, se ocupaban hasta hace muy poco de darle contención a las familias, mientras los pibes son atendidos puertas adentro del Garraham. Bueno, todas esas cosas ya no existen hoy en la Argentina, y el Garraham, la continuidad del Garraham, está en duda, está en duda. Estas son las noticias con las que los recibimos hoy miércoles. Vamos a estar desarrollándolas de acá a las 20. Seguí a la radio de las madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tranqui, escuchamos Nafta para abrir esta vuelta. Vení, mirá, ¿qué tal, Mastra? ¿Cómo estás? Bien, toca la Nafta hablando de sí, eso. carísima. ¿Cómo estás? La volvieron a subir. Bien, bueno, muy bien, fantástico. estoy mejor. Estamos mejorando. Estamos poquito. Lo que no venimos. mejora es el país. No, ese no. Ese está complicado. La verdad que no. Por más que el presidente y sus alfiles, por ejemplo Sturzenegger, por ejemplo Caputo, digan lo contrario, que nos va fenómeno. Sí, igual están nerviositos, ¿eh? Sí, porque no tienen las reservas que les habían prometido al Fondo Monetario. 4.500 palos precisan ahora para los primeros días de junio, no los tienen. Las reservas negativas. ¿Te acuerdas que habían dicho 50.000 millones de dólares vamos a tener en mayo? 38.000. Claro. Estamos lejos de 50.000. Sí. 6.500 millones de dólares de reservas negativas, en realidad. Bueno, vamos a meternos en los temas de agenda del día. Tenemos tres protestas importantísimas. Bueno, por supuesto la que es como la de todos los miércoles, claro. Que es la del Congreso de la Nación de Jubilados y Jubiladas, nuevamente represión. Ahí hay un punto importante, que es que gasearon a el fotoreportero de Tiempo Argentino, a Becerra, que es el mismo que le había sacado la foto a Santiago Caputo en el Congreso de la Nación y que no le había gustado a Santiago Caputo, y medio como que tuvo una actitud de amedrentamiento. Sí. En la entrada al debate había sido. Sí, pero ahí. Qué raro. Que le agarró, ¿te acordás que le agarró al mismo colega, ¿no? Le agarró la credencial y le sacó una foto. Sí. Qué casualidad. Sí, qué casualidad. Bueno, no, lo digo porque asusta un poco, ¿no? Que justo lo hayan lastimado. Me parece que son todos hechos que hay que leerlos todos juntos, ¿verdad? Todo esto que está sucediendo, cómo se despliega cada semana esta especie de super mega operativo, más de 400 uniformados, milicos. O sea, más milicos que manifestantes esta tarde, y bueno, hicieron todo lo posible por tener otra vez el mismo título. Ellos también lo quieren, este título. Y no hay que olvidarse lo que también está sucediendo, que lo va a tomar el Congreso, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, la nueva política de inteligencia que anunció el gobierno en un documento reservado, donde dicen explícitamente que van a salir a espiar a todos los que ellos consideren que son un problema para la nación. Capaz que vos sos un problema para la nación. Bueno, primero vos. ¿Yo? Sí, primero vos. ¿Sí? Sí. También los científicos son un problema. Los científicos son un problema para la nación, sin duda, porque lo único que está haciendo el gobierno de Milei desde que asumió hasta ahora es recortar las partidas presupuestarias de la ciencia. Pero hay un dato, Mastrangelo, que es muy importante. Sí. Y es que no solamente se está desfinanciando, no se está cumpliendo lo que decía la ley de financiamiento, que fue aprobada en 2021 y que aseguraba inversiones hasta llegar al 1% del PBI en 2032, creo que era, para completar, ¿no?, ese 1%, para dedicarlo enteramente a la ciencia, sino que se está yendo hacia atrás, como retrocediendo varios casilleros como en el juego de la oca, sino que la plata que existe y que tiene que ver con convenios, por ejemplo, y que tiene que ver con la parte del presupuesto que le corresponde a la ciencia y la tecnología en la Argentina, no se está ejecutando. O sea, que encima que lo recortan, no se la dan. Exactamente, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿me podés decir a dónde va esa plata? Y sería un tema muy interesante para que algún fiscal se pusiera a averiguar. Exactamente, ¿no? Porque a pesar de que cada vez hay menos presupuesto, el poco presupuesto que hay se subejecuta.
Es acordar un poco a lo que nos cuenta siempre Evita de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que quieren aplicar motosierra en un lugar donde sobra la guita. Sí. Bueno, en el ámbito de la ciencia no sobra el dinero, pero las partidas que existen no están sobre la mesa, no están puestas en juego. Sí. Esto es una crisis muy, pero muy profunda. Hoy los hemos visto manifestarse a los científicos en varios lugares del país. En el polo científico también utilizaron un poco, se presentaron en esta protesta con las máscaras de Juan Salvo, del Eternauta, bueno, y me pareció muy interesante por supuesto, para llamar la atención, no solo de los argentinos y de las argentinas, sino de la prensa mundial. Porque los científicos hoy, los científicos argentinos, están recibiendo, igual que el Garrahan, apoyo de la comunidad internacional, apoyo moral. Claro. Por el momento se trata de apoyo moral, de decir, bancamos la ciencia argentina, bancamos a los médicos y a todo el personal sanitario de los hospitales públicos y puntualmente el Garrahan, que es un ejemplo en Argentina y un ejemplo para la región. O sea, están recibiendo esos apoyos y Argentina cada vez está siendo mirada más, yo diría, escrutada más de cerca por los medios internacionales. Fíjate al punto tal que toda la polémica que intentó instalar Javier Milei y sus asesores con el tema de las empanadas, llegó ayer al diario El País. De España, exacto. Exactamente, pero no como le gustaría al presidente, sino para decir, bueno, lo que quiso poner sobre la mesa el actor de la serie El Eternauta, Ricardo Darín, que no solamente conocido por eso, sino por otras producciones, lo conocen en el mundo, era lo caro que están los alimentos en la Argentina. Exacto. Lo caro que está vivir en la Argentina, morfar en la Argentina. Bueno, volviendo al tema de la ciencia, está muy complicada debido justamente a las políticas de financiamiento de Milei, como decíamos recién. Tenía por acá un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, que se llama CICTI, esas son sus siglas, que dice que desde que asumió Javier Milei, perdieron su empleo en ese ámbito 4.200 personas. 4.200 científicos, ¿sí? El ataque es contra el CONICET, contra el INTA, contra el INTI, contra el Banco Nacional de Datos Genéticos, exacto, contra el equipo de antropología forense, todas cuestiones que son emblemáticas en la Argentina y que son orgullo para la Argentina. Bueno, Javier Milei viene arrasando y viene llevándose las puestas con la motosierra. Están paralizadas los ingresos a las carreras de becarios, en fin, está muy golpeado. Por eso vamos a hablar ahora con alguien que sabe mucho, ¿sabes? Mastrangelo, de este tema, porque es investigador del CONICET, es exministro de Ciencia y Tecnología y exministro de Educación de la Nación, con Daniel Filmus, que está en línea. Hola Daniel, ¿cómo estás? Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo, te saludamos en la 530. Sí, ustedes me llaman desde la Radio de las Madres, yo estoy en la Casa de las Madres. Ah, mirá, acá nomás, acá a 2 cuadras. No, en la ESMA, exacto. Bien, allá, está bien. Pero bueno, estaba escuchando lo que vos estabas comentando recién, y efectivamente es así. Estamos sufriendo realmente algo que es mucho más que un recorte. Nosotros siempre decimos que Argentina está medio acostumbrada a recortes presupuestarios en el área de educación, de ciencia y tecnología, y es una política pendular, de momentos de más inversión y de momentos de menos inversión, pero como señalábamos recién, ahora ya no estamos en una etapa de menos inversión, sino una etapa casi de destrucción del sistema científico y tecnológico, ¿no? Entonces, es mucho más grave porque la recuperación siempre, incluso después de los procesos militares, después de la noche de los bastones largos en el 76, Argentina siempre recuperó su capacidad científica y tiene una resiliencia, nuestra ciencia enorme, pero bueno, hoy en día está en juego ese futuro, porque también avanza tan rápido el conocimiento que si te quedas al margen unos años después reponerte es muy, muy, muy complejo. Claro. Bueno, de hecho se había creado en el 2008 el programa Raíces, que tenía que ver con esto, ¿no? Con tratar de repatriar, de traer otra vez a
a nuestro país a aquellos científicas que habían tenido que irse justamente por el de financiamiento y porque no estaban dadas las condiciones para hacer acá en el país su laburo. Exactamente, ahí el programa ese, que empezó en realidad en el 2003, permitió repartir a más de 1.300 científicos. Una parte de ellos se habían ido en procesos militares, pero una parte también se habían ido en la década de los 90, sí, donde también el CONICET sufrió un ajuste muy importante y no había ingresos a la carrera, y la única forma de investigar era irse afuera. Yo me animaría a decir, no tenemos datos concretos, pero que es muy probable que esa cifra ya en este año y medio haya sido superada en la cantidad de jóvenes que se están yendo del país, incluso científicos muy formados, no solo los del CONICET, no pensá en los de la CONEA, de energía atómica, claro, o aquellos de la CONAVE que están en el tema espacial, que son recontra solicitados en todo el mundo, en momentos en que los salarios son globalizados. Hacer un doctor, hacer un ingeniero cuesta decenas de miles de dólares, y los países que tienen recursos, ¿para qué lo van a invertir? Los compran estos, trayéndolo de los países en vías de desarrollo. Bien. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal, Víctor? Daniel, vos sos en el libro Afuera, que publicaste respecto a la relación del anarcocapitalismo con la ciencia, la tecnología y la educación, llegan a la conclusión en esa serie de trabajos, por lo menos por lo que puedo ver, de que el anarcocapitalismo no tiene interés en sostener la educación pública. ¿Esto es una cuestión solamente en el caso de Javier Milei económica, de proyecto económico, o estamos hablando de un proyecto ideológico? Es decir, de un proyecto doctrinario respecto a cómo manejar la ciencia y la educación. No, es una cuestión doctrinaria. Cuando vos lees los teóricos de la Escuela Económica Austríaca, te justifican por qué el Estado no tiene que invertir en educación y por qué el Estado no tiene que invertir en ciencia y tecnología. Lo dice muy claro, cuando el Estado invierte en educación, lo hace para adoctrinar. Acordate lo que fue el discurso de Milei en su escuela secundaria, cuando se iban cayendo los chicos atrás, y él seguía diciendo que en realidad en su propia escuela decía que lo que hace la escuela es adoctrinar. Entonces, esta mirada que tienen es que es el mercado el que tiene que resolver estos temas. Entonces, en el caso de la educación, somos clientes que tendríamos que ir a comprar educación. En algunos casos, cuando no tuviéramos recursos, el Estado puede dar voucher, cosa que está empezando a hacer en la Argentina, financiando la compra de la educación y no financiando la oferta del Estado. Es una cuestión doctrinaria. Milton Friedman también plantea en ese sentido la cuestión de que ¿por qué va a dar gratis el Estado algo que la gente puede comprar? Y eso para ellos es una cuestión fundamental. Sí. Y en el caso de la ciencia y la tecnología, se preguntan, ¿debiera el Estado hacerlo? Dicen, no, si hay alguien que esté interesado en ciencia y tecnología, lo tiene que pagar, tiene que ser una empresa, una ONG, puede ser filantropía, pero nunca el Estado. Si lo hace el Estado es porque no hay nadie en el mercado que esté interesado en ese desarrollo, y entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? No, pensaba en esto de que todo eso, ese adoctrinamiento, nos comentabas, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo ahora con el canal Pacapaca, ¿no? Porque no quieren, o no querían, o decían que no tenía que tener bajada ideológica, y ahora incorporaron esta serie que se llama Twins, ¿no? Que son unos mellizos que van con la abuela por el tiempo, y ahí aparece justamente Milton Friedman, Adam Smith, bueno, y otros de estos teóricos que tanto le gustan a Milei. Entonces, ahí, ¿qué está pasando con la ideología y qué está pasando con el adoctrinamiento? No, sin lugar a duda, lo que dicen que el Estado no tiene que intervenir, lo que hacen es intervenir el Estado en la dirección contraria, ¿no? Cuando vos corres al Estado, incluso ahora, como se está trabajando mucho más allá de los Estados, porque hoy en día los que manejan las corporaciones, que manejan la información pública, que manejan las redes, son 5 o 6 grandes corporaciones
que tienen más poder que cualquiera de los estados. Entonces, vos estás sometida a una ideología vinculada ya no solo a la televisión, sino a los algoritmos, que es mucho más fuerte, que determina qué cosas podés ver, qué cosas no, qué cosas podés leer, qué cosas no, y que consumís a partir de la decisión, insisto, ya no de los estados, sino de corporaciones. El caso más claro fue el enfrentamiento, el caso de Brasil contra Elon Musk, ¿no? Donde es una nación, no es un estado el que le pone freno a una de estas corporaciones, lo que se llama comúnmente el tecnofeudalismo, ¿no? Claro. Bueno, hoy respecto al, volviendo un poquitito para atrás, respecto al tema del adoctrinamiento, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar lo que publicó el personaje el Gordo Dan, que aunque parece un personaje caricaturesco, tiene el poder suficiente como para amedrentar funcionarios o incluso hacerlos echar, y dijo que el adoctrinamiento, si es de derecha, no es adoctrinamiento, porque ellos lo que enseñan es la verdad. Adoctrinamiento es si es otra doctrina u otra ideología o ninguna, pero si son ellos los que están adoctrinando, no están adoctrinando porque ellos manejan la verdad. Sí, bueno, eso es un clásico de la sociología, que diría Max Weber, es transformar la dominación en derecho, es decir, es natural, lo que en realidad no había leído esto que decís vos, pero es tal cual, ¿no? Es decir, transformar en sentido común aquello que es la ideología de un sector, y en este caso me parece evidente que esa verdad es una verdad, y debe haber varias verdades, no puede ser la verdad, no existe, no, salvo que haya alguna orden divina, no creo que haya esa verdad. Entonces lo que hay que hacer es generar concepciones críticas, miradas críticas en la educación y en la ciencia que permitan cuestionar y que cada uno de los chicos pueda hacer su propia perspectiva. Claramente cualquier adoctrinamiento en este sentido no ayuda. Lo que ayuda es una educación plural, amplia, diversa. Justamente lo que están cercenando, ¿no? El pensamiento crítico, la ciencia, las universidades. Exactamente, ¿te acordás? Incluso tuvimos algún momento un jefe de gabinete que dijo que lo peor que tenía otra escuela es que generaba gente crítica. Se ve que hacer gente feliz no critica. Claro, tal cual. Ahora, estos son ellos, ¿no? Esto es el gobierno, esto es el anarcocapitalismo, esto es cierta vestigios obviamente de autoritarismo en su pensamiento y en su accionar, tanto en lo filosófico como en lo económico, como en lo político. Y del otro lado, Daniel, ¿qué está pasando? ¿Qué se hace ante todo este panorama absolutamente oscuro? No, bueno, del otro lado, hoy un conjunto muy importante de investigadores, docentes vinculados a las universidades estuvieron, por ejemplo, en la estación del Polo Científico Tecnológico, expresando que Argentina necesita ciencia, que Argentina necesita investigación, y no puede ser que un país que tiene desarrollo soberano respecto a la posibilidad de enviar satélites al espacio o hacer reactores nucleares que se exportan a Australia o a Países Bajos, o un país que tiene las condiciones como para ser el único de la región que hizo la vacuna contra el COVID, un país que desarrolló biotecnología como es el caso de el HB4, semilla resistente a la sequía, que es aceptada en todo el mundo, un país que tiene estas condiciones que tiene Argentina y que las vemos todos los días, realmente no puede ser de ninguna manera que pierda ese prestigio, que no se trata de defender a los investigadores, que somos muy poquitos, ¿no? Claro. Se trata que a través de la investigación defender los intereses de la Argentina, la soberanía y el ahorro de recursos. Si vos haces una vacuna y con esa tecnología podés hacer otras, bueno, Argentina importa de vacunas solo por año 530 millones de dólares. Sí. Lo que estamos hablando es de cómo la gente puede vivir mejor, cómo la gente puede tener más recursos, cómo en la Argentina se pueden resolver
una buena parte de los problemas a través de la ciencia. Sí, quizás me parece que no fui lo suficientemente específico cuando te pregunté. Cuando te decía qué pasa del otro lado, me refería a la representación política de todo eso que hoy encarnan, por ejemplo, los científicos en esta movilización. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero bueno. ¿Qué pasa con el peronismo, Daniel? Era más directa la pregunta, ¿no? Claro, a ver, ¿qué está pasando con el peronismo en este momento? ¿Cuáles son las vías de salida o no, las puertas de escape, de emergencia ante esta situación, ¿no? Porque nos cuesta a todos imaginar un país sin universidades, un país sin hospital, Garrahan, por ejemplo, ¿no? Entre claro. Un país sin científicos, sabemos que ya se quedaron sin trabajo en el área de la ciencia y la tecnología, 4.200 trabajadores, o sea, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la salida? No, bueno, el camino, como siempre, es la unidad, por un lado, que es lo prioritario de todos los sectores, no solo del peronismo, de todos los sectores que hoy ven con preocupación el avance del anarcocapitalismo y, en segundo lugar, la propuesta, porque una cosa es la unidad para la resistencia, que sin lugar a dudas hay que evitar que se como en el caso de la ciencia, pero que se avance sobre los derechos de argentinos y argentinas, pero por el otro lado también tener una propuesta, porque yo creo que no se puede ir para adelante sin una autocrítica profunda de las cosas que nos llevaron a tener una situación como la que estamos viviendo, y que eso tiene que ver con el disconformismo de la ciudadanía argentina respecto de cómo se estaban llevando adelante las cosas públicas con anterioridad. O sea, hay que mirar qué es lo que falló, tener una gran capacidad de autocrítica, tener capacidad también para resistir esta ofensiva sobre los derechos y al mismo tiempo tener una propuesta de cómo Argentina puede volver a crecer, pero que ese crecimiento distribuya los beneficios en todos los habitantes del país. Yo creo que eso implica rediscutir el Estado, eso implica rediscutir el modelo productivo, implica cuáles son los mecanismos de distribución de la riqueza más equitativas, cómo tener un país más equilibrado regionalmente. Y bueno, son asignaturas pendientes que hay que ir avanzando. Sí, bueno, Cristina dijo el domingo que hay que dejar de lado las mezquindades y los egos primero, ¿no? Y, sí. Esto queda claro. Me parece que eso empieza a ocurrir cuando tenemos una idea común de país, y en mi perspectiva por lo menos creo que tiene que ser por supuesto sobre la base de la unidad del peronismo, una perspectiva incluso más amplia y plural que pueda convocar a otros sectores nacionales que quieren que Argentina emerja de esta noche oscura, ¿no? El peronismo y otros sectores, bien. Daniel, estamos hablando con Daniel Filmus. Con respecto a... cambiamos rotundamente de tema, pero entramos en arenas que nos gustan. Con respecto a los resultados de la elección en la ciudad de Buenos Aires, me gustaría siempre una mirada tuya. Sos un dirigente del peronismo porteño y es importante. ¿Qué te pareció el resultado? ¿Qué hay que mirar ahí de cara a las próximas elecciones? Bueno, a mí el resultado me pareció, en lo que hace a la elección de Leandro Santoro, me pareció muy buen resultado. Me parece que si uno sigue la línea histórica que nuestra fuerza ha tenido desde siempre, no desde ahora, desde siempre, los 28 puntos obtenidos me parece muy importante, más en un momento difícil como el que estamos atravesando. Se creció en el número de legisladores, incorporando 2 legisladores más de lo que se tenían, y realmente se ganó en un conjunto de comunas muy importantes. Sí. Eso es lo primero que salta a la vista cuando uno ve el mapa y ve el proceso, no solo ve la foto. En segundo lugar, una preocupación importante, no desmesurada, pero importante respecto de lo que se dice comúnmente falta de participación de la ciudadanía. Digo no desmesurada porque también cuando se calcula quiénes iban a votar, ahí se calcula 500.000 de extranjeros que estaban empadronados, de los cuales fueron a votar 50.000. Entonces, ese 50% que dicen que no votó, cuando uno quita los extranjeros que pueden votar o no,
en realidad votó más del 60% de la población, 62%. Igual es muy bajo y hay que ver por qué la gente no se siente motivada o representada como para ir a votar en una elección, que en este caso era una elección local, pero que se discutían sin lugar a dudas temas nacionales. Así que hay que pensar desde la política por qué no se interpela el sentimiento, la voluntad de los argentinos, en este caso de los porteños y las porteñas, y por el otro lado me parece que hay que volver a enamorar, hay que volver a mostrar, como se mostró en el momento en que parecía que el que se vayan todos era la única consigna posible, de que la política tiene que estar al servicio de transformar y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Si no ponemos eso sobre la discusión y la mesa de debate, y lo que hay parece son, como vos señalabas recién que había dicho Cristina, que cuestiones de egos y personales, con eso me parece que en un momento tan difícil para nuestra gente no vamos a ningún lado. Sí. Bueno, Daniel, gracias como siempre por este rato. No, muy buenas tardes y un abrazo grande. Abrazo. Daniel Filmus charló con nosotros en la 530, 18:35 minutos. Muy interesante su mirada. Dice que sí, que es un buen resultado para la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, después vamos a estar comentando, ¿no? Porque ayer fue la reunión del Consejo Nacional. La preocupación por la falta de participación está presente en la agenda del peronismo, por supuesto. Y la otra cuestión que decía recién Filmus también, ¿no? Hay que volver a enamorar. Eso me parece que tiene que ver con lo que se están planteando y preguntando hoy los dirigentes del campo nacional y popular. ¿Cómo, no? ¿Cómo volver a enamorar? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. CDI Agustín Ramírez. Remodelamos integralmente el Centro de Desarrollo Infantil Rincón de Luz en Agustín Ramírez. Con capacidad para 120 matrículas, 3 nuevas salas, patio renovado y equipamiento mobiliario. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli.
La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas, todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio. .530. Vamos a leerlos dentro de un rato nada más porque ya están las compañeras de la conversatoria. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a mess.
Y está acá Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio, acá. Las tres dijimos presente, nos reencontramos, sí. nos gusta reencontrarnos. Así que, chicas, tienen que contarme todo, absolutamente todo lo que pasó el domingo, que no pude estar con Cristina porque estaba muy engripada. Bueno, y cuéntenme todo. Qué gripón. Sí, horrible. Mirá lo que me costó, que no pude ir con ustedes a compartir esa jornada y con todos los compañeros de la 530. Bueno, para mí igual, más allá del acto de Cristina, que siempre escucharla trae aportes, el hecho político, congregar personas, ¿no? por sectores, que se hizo ya con el encuentro educativo, sí, y ahora se hizo en el encuentro de la cultura, tiene la riqueza de lo que proponemos en este programa, ¿no? De abrir la conversación y de encontrarse en las personas que hacen todos los días en el territorio y que construyen política, encontrarse con esa necesidad por ahí un poco catártica de hablar en este momento, pero también con las propuestas que van surgiendo en esos espacios, y sé que quienes motorizaron desde la Secretaría de Cultura del PJ y de Florencia Saitut desde también su espacio, quienes motorizaron ese encuentro lo hicieron con un montón de esfuerzo, y la verdad que lograron una convocatoria muy diversa, ¿no? A mí me tocó estar del lado de los convocados, digamos, del territorio, sé a quienes invitaron de mi zona, y la verdad es que no nos quedamos en el reducto de las personas con las que hablamos todos los días, sino que lo que tuvo de interesante y lo que tuvo de nutritivo fue el encuentro de personas que por ahí con las que no nos cruzamos siempre, ¿no? Y con las que tenemos alguna diferencia o posiciones distintas, y eso se vio y se notó, me parece, en el trabajo en comisiones, en algunas seguramente más que en otras, pero me parece que eso está bueno, porque es la forma de ir construyendo ese programa que necesitamos, ¿no? Esa mirada que necesitamos respecto de cada uno de los temas, como abordarlos, y que después ella lo recogió muy bien, discursivamente, ¿no? Obviamente la parte más impactante del discurso es cuando ella dice, bueno, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Una puta obra, dijo, ¿no? Bien gráfico. Sí. Bueno, yo la verdad que siempre es emocionante no solo escucharla, sino que me gustó mucho el despliegue. No voy a decir por lo más banal, pero lo más visual. Salieron los bailarines y las bailarinas que estaban dentro sentados en el público, en teoría, cuando Cristina ingresó al lado de Teresa Parodi. Sí. Pero además de eso, de ver el movimiento, de ver la emoción, que muchas veces se infravalora la emoción por sobre la razón. A mí me emocionó muchísimo desde escuchar al Indio Solari, ver un video con Diego, sonó el tango que a mí me encanta, vi bailar folclore. Bueno, eso es que se habló mucho de la cultura, que Cristina habló de la cultura en términos de identidad, de identidad nacional, y también en momentos de desazón donde lo vemos a Zamba, ella lo mencionó, ¿no? Hablando de Milton Friedman y Rubio, cómo les va a costar también hacer lo que hace unos años atrás, en el 55, llamaron desperonizar. Y creo que es una gran lección para nosotros, que muchas veces hablamos o de pescar afuera de la pecera, o de ir a convocar a la gran ancha avenida del medio, que cuando a ellos se trata de romper con la cultura nacional lo hacen y vienen con todo. Y se apropian de nuestros instrumentos, que de hecho fue lo que mencionó Cristina, que no crearon ni una puta escuela, o lo dijo en esos términos muy enojados, que a mí me parece que está bueno también, porque estamos enojados. Y se desdeña el enojo como fuerza de construcción en ese sentido, pero me parece que fue un gran puntapié, porque incluso habló, a mí me quedó mucho la parte del trabajo, la parte final, que habló de la necesidad de actualizar el trabajo, pero también desde la conciencia, ¿no? La conciencia de nacional, la conciencia de laburante, digo yo, sumando creo que otro de los tópicos que seguramente se va a venir, porque habló de la educación. Bueno, hoy estamos viendo, hoy es un día pavoroso, ¿no? De la Argentina de Ciudad Gótica. Terrible. Tremendo, la verdad. El Garrahan, pero escuchaba ayer y antes de ayer, ya hace mucho tiempo que se viene vaciando las políticas en favor de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Yo lo puedo decir a nivel personal. Cuando tenés un familiar con CUD, con certificado de discapacidad, por ley se tiene que cubrir todas las prestaciones por discapacidad, y la que vos elijas incluso.
¿Qué pasa cuando no se le paga a esos prestatarios y vos no podés poner de tu bolsillo? Se cortan los tratamientos. Y ayer escuchaba a una fonobióloga neurolingüística, creo que era llorar, y decir que la verdad que no dan para más, no pueden sostener centros ni nada porque no les pagan desde enero. Y no solamente que no se toca el nomenclador de discapacidad, que las prepagas pagan lo que se le canta, o sea, te aumentan el precio y pagan el nomenclador, se pasan la resolución del Ministerio de Salud por donde no está el sol. Sino que, o sea, están vaciando, es de una crueldad, como siempre, ¿no? Hoy vemos a los jubilados. Claro, porque el impacto no es solamente en esto es muy interesante lo que estás planteando. Privado. Claro, no es solamente en el sector público, como está ocurriendo con el Garrahan, por supuesto, sino que en las prepagas, el atraso a los profesionales los están pagando desde hace 6 meses aproximadamente, y además los aumentos son irrisorios. En las prepagas y en las obras sociales, André, porque además las prepagas, esta cosa de los privados es Estado o es mercado o vida. No, está todo igual. O sea, si no tenés que iniciar un amparo ante el Fuero Contencioso Administrativo, Civil y Comercial Federal, esa es la competencia material, la verdad que sale rápido, lo tuve que hacer, pero si vos no tenés la posibilidad de adelantar las prestaciones, tu pibe se queda sin prestaciones. Totalmente. Tu pibe, la persona que precisa o necesita, y no estamos hablando de una necesidad que se puede satisfacer con posterioridad, se trata de estimulación, entonces, cuando vos tenés una prepaga, y hablo con nombre concreto se puede decir, ODE o MINT, que te paga, no, ODE paga el 50% porque se le canta, ahora vos te aumenta. O MINT paga un poquito más, pero tenemos una resolución que es del Estado, que no acatan. Y el profesional que está al mando, incluso el maestro especial, el maestro integrador, cobra otro tipo de nomenclador, porque es otro tipo de trabajo. Entonces, yo recuerdo que con Macri ya empezó, con los viejos te dicen, y bueno, no es para todos, y bueno, sos viejo, te tenés que morir, y bueno, andate viejo meado, con el discapacitado escuchado, y bueno, pero esto ¿por qué tenemos que pagar? Porque, ojo, ¿por qué tenemos que pagar a alguien que o sea, tu genética? Me han dicho a mí, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar tu genética? Si vos tenés, vamos a decirlo crudamente como lo piensa esta gente, si vos tenés un hijo entre comillas defectuoso, ¿no? Entonces, a ver, cuando decimos que hablamos del darwinismo social y de la supervivencia al más apto, es esta lógica, ¿eh? Te puede tocar a vos, le puede tocar a cualquiera, y esto es la ruptura de lo colectivo. Totalmente, fíjate lo que está pasando hoy mismo otra vez, ¿no? Con la protesta de los jubilados y las jubiladas. Yo he escuchado a una pibita decir de 25, 26 años, y bueno, si no se, perdón que hago ademanes para los que están en el stream, y bueno, pero si no se procuró una buena vejez, mi abuelita le diría, vamos a ver cómo llegás vos. Claro. O sea, es una crueldad que incluso entra en el discurso. Es un retroceso completo y absoluto en cuanto a adquisición de derechos, porque creo que mis bisabuelos deben haber estado en una situación de no haber tenido una jubilación. Nuestros bisabuelos. ¿Y qué pasaba cuando eran ancianos? Bueno, los cuidaban entre los hijos, les pagaban, pero la recarga del cuidado, ¿no? Exacto. Ahí está. Exacto, les pagaban los remedios, otro le compraba la comida, después vivían un día en la casa de un hijo, otro día en la casa de otro, y así iban pasando los últimos años de su vida, hasta que apareció el peronismo, ¿no? Y aparecieron un montón de cosas en este país que parece que el papel higiénico, por ejemplo. Claro, que hay un sector de la sociedad argentina que olvidó, o no le contaron bien la historia familiar, o no saben de dónde vienen, no sé, no tengo idea. Pero hoy por hoy está volviendo a suceder eso, que las personas mayores que tienen una jubilación mínima o no tienen una jubilación mínima necesitan sí o sí que sus familiares, que su red de contención, si es que la tienen, su red de contención, los asista. No, y además esto tiene la otra cara de la moneda que es importantísima siempre verla, ¿no? Como la desregulación estatal está provocando mucha impunidad, un enorme nivel de impunidad para los evasores impositivos, para los fugadores. Lo dijo Cristina el otro día. Para los fugadores seriales. ¿Quiénes van presos? Esos no. Para quienes evaden las cargas previsionales y las cargas sociales de sus trabajadores y trabajadoras, o sea, digamos, para quienes negrean, digámoslo con una palabra que no es políticamente correcta, pero que es muy comprensible para todo el público. Entonces, digo, esto tiene su anverso, ¿no? Digo, acá hay gente que está enriqueciéndose, no es que estamos haciendo todos, porque si no este discurso del otro día leía esta persona desagradable que además de todo lo que hizo, tiró de un chancho de un avión el dueño de Etiqueta Negra, Federico Álvarez Castillo, creo que se llama. Y entonces tiene una nota en La Nación diciendo, bueno, ahora que sí tenemos un país en serio, Etiqueta Negra se puede
permitir bajar el 10% del costo, porque aparte ya nos estamos adelantando que a la Argentina va a venir Gucci y no sé qué, entonces vamos a tener precios competitivos para encontrarnos con ese mercado. Escuchame, hermano, estás bajando el 10% de los precios, pues no estás vendiendo nada a nadie, todo es impagable, la clase media argentina está rasguñando para poder llegar a fin de mes y esa capacidad adquisitiva que sostenía el mercado interno fuerte se está destruyendo y además las textiles son seriales de la explotación laboral, absolutamente, ¿no? Eso creo que no hace falta mucho para darse cuenta de eso. Entonces, ¿quiénes apoyan este modelo? Bueno, apoyan este modelo quienes están beneficiando de eso y algunos incautos y incautas que creen en este cuento de la meritocracia y que esto que decía Nati recién, bueno, algo habrás hecho, porque en definitiva siempre lo que subyace es ese eslogan de la dictadura, que es algo habrás hecho para merecer este destino terrible, ¿no? Ya sea la tortura, que te tiren de un avión, que te desaparezcan, o peor aún, que te desaparezcan de la faz social sin derechos, sin jubilación y quedando a merced de lo que pasa. Mira, el otro día tenía que venir a una actividad en San Telmo y estaba en Villa Crespo y dije, bueno, voy a caminar por Corrientes. Y caminé por Corrientes desde Villa Crespo hasta el centro, como 4 kilómetros. Y lo que se ve en la calle, ¿no? Lo que se ve en la calle. Gente que está en situación de calle con chicos con chicos muy chiquititos, un desespero, ¿no? Una desazón social. Entonces, digo, hay ganadores, claro. A mí me gusta siempre ver esa parte de esa parte de la moneda, porque si no se pierde el foco de quiénes están ganando con esto. Y recién pasaba la página de Infobae, miraba lo que había pasado hoy para recapitular, y tenemos CONICET en lucha, el Garrahan en lucha, las personas con discapacidad en lucha, los jubilados y jubiladas siendo reprimidos en este mismo momento en la Plaza Congreso. También es evidente quiénes son los perdedores, ¿no? No solamente hay muchas familias viviendo en la intemperie, también hay muchas personas mayores. Sí, muchísimas. Gente grande que te das cuenta que le está pasando, pero pésimo hace mucho tiempo. Con este frío, ¿no? Que se viene ahora tal cual. Días. Y no sé si notaron también acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotros hablamos de la zona de que estamos transitando. Vos nos podrás contar un poco más allá de la General Paz, porque vas y venís todos los días, pero está vacía la calle, chicas. Hay un momento, a eso de las 8:30, que no queda nadie en la calle, porque no hay consumo. Claro. Vos antes ibas directamente al supermercado, no hay nadie, pero antes, por lo menos, ¿a qué hora hay más gente en el comercio de cercanía cuando está por cerrar? Porque la gente tiene un pesito, tiene que ir a comer y va y compra lo de último minuto, un paquete de fideos, una leche para el día siguiente. O sea, ya hasta los hábitos de consumo son tales que la calle está vacía, las calles están mal iluminadas en la ciudad de Buenos Aires, todas, la del centro de la ciudad y la de los barrios. Hay como una soledad social muy fuerte, se nota mucho que la gente la está pasando pésimo. Sí, nosotros depende del distrito, ¿no? Que nosotros municipalmente tratamos de articular y con la provincia de articular la idea de comunidad y de sostenerla y resistir pase lo que pase. Eso no existe en la ciudad de Buenos Aires. Y construir un horizonte común donde, bueno, repartamos lo que hay. Y eso se sostiene a partir de una gestión muy finita de recursos que cada vez también se hacen más exiguos, ¿no? Porque la ausencia de la nación es notoria, es indisimulable. El hecho de que no haya una puta obra, como dijo Cristina, hace que no estén los obreros que construían esa obra, que las familias que son de esos obreros estén en otra situación. Digo, mueve el amperímetro social, que el retiro del Estado. Pero ayer veía una persona que contaba en Mar del Plata y mostraba el centro de Mar del Plata, ¿no? Cómo están las persianas cerradas de una de las ciudades que tiene esos tejidos sociales tan sensibles a la baja del consumo interno, porque se sostiene por el turismo y por la pesca. Entonces, en definitiva, son las dos actividades que son consumos que se resienten muy rápidamente. La gente deja de comprar pescados y deja de ir de turista, y lo que pasa en Mar del Plata, ¿no? Los índices de desocupación.
Hace unos días me tocó estar en Olavarría, la situación muy, muy parecida, ¿no? Una ciudad que solía ser fabril, que solía ser industrial en el corazón de la provincia de Buenos Aires, viendo cómo se van las empresas Ahora, del el lugar. tema es de la descripción, ¿no? Nosotras estamos todavía muy impactadas y aún cada día más impactadas por todo lo que nos está pasando. Me parece que es momento de organizarse, ¿verdad? Recién hablaban ustedes de, bueno, cómo se está de alguna manera forjando estos espacios. Ya se hizo un encuentro vinculado con el tema de educación, se hizo uno de la cultura, vendrá alguno con respecto a lo económico, vendrá alguno con respecto a lo trabajo, al trabajo, sin duda, porque son los ejes que necesita el campo nacional y popular para trabajar en una agenda, y las elecciones ya están encima. Es una oportunidad que no se puede pasar por alto, que no se puede perder la elección legislativa, porque Milei lo único que necesita es consolidar esa minoría que ya la vimos cómo funciona, que la tuvo que negociar para sostener todos sus vetos, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que quiere gobernar por decreto, y él con una minoría lo consigue. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la elección legislativa? ¿Cómo se pone, cómo se educa, cómo se prepara la sociedad que está hoy apática, que no le interesa ir a votar para esa elección, que es clave, que si bien no es una elección de cargos ejecutivos, es una elección donde se juega que un presidente pueda gobernar por decreto casi sin el Congreso, o bueno... Yo creo que se juega sabiendo que hay una especie de creencia para mí, ¿no? Sí. De que las cosas no pueden estar peor. Lo mismo supusimos con Macri. ¿Vos crees? Sí, bueno, yo creo que hay una especie, esa apatía viene de la mano de que la política no puede resolver nada, total, son poroteos, números. Y en rigor, de verdad, sí se puede estar peor. Porque vos fíjate que la delegación legislativa por la cual... coincido, claro que se puede estar peor. De decreto de necesidad de urgencia, como por ejemplo la restricción a la huelga, y un montón de leyes incluso que no pudimos salir por falta de consenso, es porque no tenemos o esas mayorías o no acumulamos poder en ese sentido. Si lo llega a hacer, chau. Entonces yo creo que no es por hacer terrorismo de la depresión ni nada por el estilo, sino que hay cosas para perder. Se puede estar peor. Todavía hay más para perder. Yo creo que sí. Exacto, sí. Entonces me parece que se construye sobre esa idea. Por algo, a mí me parece que, por supuesto hablo todo de cómo yo percibo los diagnósticos que uno hace, cómo percibo la realidad. Pero siempre tenemos cierto temor de hablar de lo ríspido que va a ser la reconstrucción. No, así como ellos te hablan con una lógica sacrificial para llevarse puesto el peronismo, el kirchnerismo, lo nacional y popular, los comunistas, como le quieran llamar, porque ojo que nosotros nos comimos la curva de que esos son términos viejos y ellos persiguen, el macartismo lo siguen aplicando con las mismas categorías conceptuales. Y me parece que la lógica tiene que ser nuestra en ese sentido. Reconstruir lleva, por supuesto, compromiso. Desde ya que no es lo mismo pedírselo a esa persona que está absolutamente invisibilizada, pero no, fíjate esto que pasa en la ciudad de Buenos Aires. El que no tiene visibilización, el que no tiene nombre, es al que más el Estado le debe. Uh-huh. Y es claro que tenemos que reevaluar o reformular o resignificar la noción de Estado, y lo dijo Cristina también. ¿Qué pasa con ese tipo que lo hicieron esperar en el hospital o que...? Pero creo que sin participación no se puede ya proyectar. Justamente me han convocado el PJ, que fue público, una charla con sindicatos para ver cómo se reformula, bueno, lo que decían los compañeros y compañeras, desde Paco Manrique, Vane Siley, Sergio Palazzo, era esto: hay que convocar a votar, porque sí tenemos que perder. Han frenado un montón de proyectos con mucho esfuerzo legislativo. Entonces eso sí, así como Cristina dijo no hay máximo, no hay apellidos mágicos, bueno, necesitamos de la participación de la gente para que esto incluso puede llegar a ser tremendista, puede llegar a ser hasta parecer ciertamente mediocre. Lo que sí tenemos que frenar esto. Lo frenamos en la calle, lo frenamos movilizando y lo frenamos también participando. Mirá, un cierre tuyo, y nos vamos. Yo tengo esta no nos vamos a ningún lado, vamos a la tanda. Yo tengo esta conclusión optimista de las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, que es una empedernida, digamos, el optimismo, que para mí la ciudad de Buenos Aires pasó una cosa que quedó muy invisibilizada con los análisis del posterior, porque bueno, son análisis muy de lo electoral, pero yo creo que a la elección de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, quedó claro que lo que perdió
además de Macri, fue la idea de la proscripción, ¿no? Digamos, Macri llevó la idea de la proscripción al recinto, intentó juntar los votos para ficha limpia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, perdió esa votación, después llevó esa misma propuesta a las urnas desde su ciudad, ¿no? Del lugar donde él es fuerte, donde su espacio político es fuerte, con la candidata que encarna la idea misma de la proscripción, que es Silvia Los Penato, llevó eso a las urnas y perdió, ¿no? Este pueblo está comprometido con una democracia donde todos y todas podamos participar. Las ideas proscriptivas no tienen raigambre en nuestra comunidad. Entonces, a partir de ese diagnóstico, yo también creo que tenemos una oportunidad de convocar, digo, en estos espacios, encuentros, los educativos, ¿no? que culturales y demás, de pensar cuál va a ser la relación del peronismo con el Poder Judicial, ¿no? Y de pensar también esa agenda claro. Por delante, porque lo que estamos viendo que está pasando en el Departamento Judicial de San Isidro con la jueza McIntosh, ¿no? Que vendió material fílmico para hacer una película respecto del juicio de Maradona, la degradación en la confianza de las personas del Poder Judicial, que se mide en cualquier encuesta, también es lo que fue a las urnas y perdió con la alianza entre Mauricio Macri y los Huemules. Y aunque el Consejo de la Magistratura haya garantizado la impunidad esta semana para ese entramado de Lago Escondido, sigue habiendo una apuesta de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, por una democracia participativa. Eso nos puede dar mejores o peores resultados coyunturales electorales, pero la discusión programática, la discusión política de la calidad de la estatalidad, que es un poco lo que planteó Cristina el otro día, tiene que seguir permeando todos nuestros debates. Entonces, es también un tiempo de pensar qué vamos a hacer con esa construcción, qué mirada nos vamos a dar, porque cuando las cosas se den vuelta, que se van a dar vuelta, porque este estado de crueldad, de injusticia, de maltrato a la ciudadanía, de expoliación, de concentración de la riqueza, de capitalismo absolutamente salvaje y voraz, va a hartar a la población, y eso es desgraciadamente muy doloroso, pero también ha alumbrado en este país tiempos hermosos que hemos atravesado. Bueno, vamos a tener que negociar con el Poder Real, y el Poder Real sigue viviendo ahí en parte del Poder Judicial, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué encuentro, qué espacio de debate nos vamos a dar con la ciudadanía para poner esto también sobre la mesa? Porque venimos de una cosa que para mí es muy auspiciosa, que es lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Chicas, seguimos otro día. Claro que sí. Dale, gracias Natalia. Gracias. Nos vemos el miércoles. 6 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a dar la media vuelta. Somos Radio AM530. Pavimentos en Curva de Chávez. Finalizamos obras hidráulicas en Curva de Chávez. Sobre la calle General Hornos, construimos sumideros y reconstruimos intersecciones para evitar anegamientos y mejorar la transitabilidad, beneficiando a los barrios La Colorada Este, 5 de Enero y Curva de Chávez Norte. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Se viene la desinteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el viernes 30 voy a estar en Cava. ¿En dónde? En la Flor de Barracas de la calle Suárez 2095. Las entradas las conseguís por Passline o llamando al 11 35 90 57 45. 90 minutos de humor no aptos para negacionistas, terraplanistas ni gente que habla con perros muertos. Viernes 30, la Flor de Barracas, y el show se llama Inteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó
sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El mundo entero me oyó. Ya saben quién. Me agarraron boludeando, para decirlo así en español rioplatense. Mastrangelo, ¿cuánto tiempo hace que no nos reímos de nada? Por lo menos al aire. Fuera de aire también nos está costando, ¿eh? Nos está costando porque, claro, somos como... no descansamos, estamos todo el tiempo hablando de la agenda, hablando de política, hablando acá entre compañeros. Nos angustia mucho la situación, igual que a ustedes. Sobre
sobre todo los miércoles, ¿no? Los miércoles son durísimos. Sí, los miércoles con el tema de ya esta consuetudinaria represión a los jubilados, muy feo. Se vuelve muy difícil, pero vos sabés que hay una ley de Murphy que dice que nada está tan mal que no pueda empeorar. No me gusta para nada la ley de Murphy. Bueno, hay gente que está peor que nosotros. Está tan mal, pero tan mal, al punto que quieren ser parte de la Argentina. No, esa gente sí está mal. Esa gente no sabe lo que hace. Es gente que no sabe lo que hace. ¿Dónde está esa gente que quiere ser argentina? Hay que hacer una brevísima historia. Porque en este momento, ¿no? En este momento. Hay algo que la gran mayoría de los argentinos te diría que desconoce absolutamente. Me lo vas a tener que contar. ¿Te lo cuento después? Te lo cuento después. Te lo cuento después. No, me lo puedes contar. Sí, te lo puedo contar. Sí, me lo puedes contar. Bueno. Que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. Parezco el perrito, viste, que va en los autos moviendo la cabeza. La cabecita. De ratito para un lado, para el otro. Dale. Bueno, la cuestión. ¿Quién quiere ser argentino? Y no es argentino. Un poquito de breve historia. Dale, contame. El virreinato del Río de la Plata durante la dominación no te habrás española, juntado con samba, ¿no? Mira, no era solamente el Río de la Plata, no era solamente América del Sur. Incluía, aunque no lo sepan, Guinea Ecuatorial. Sí. Es decir, territorio africano. Pertenecía una de las pocas colonias que originalmente era portugués, después en virtud del tratado, creo que el de San Ildefonso, pasa de Portugal a la corona española, y Guinea Ecuatorial es el único país, prácticamente junto con el saharaui, que se habla español. Bueno, Guinea Ecuatorial está gobernada por un dictador bastante terrible desde hace un montón de años. Y hay una isla, una pequeña isla, que pertenece a Guinea Ecuatorial, pero que sus habitantes originariamente son de otra etnia, que es la isla de Annobón. Tiene apenas 17 kilómetros cuadrados. Fue parte original del virreinato del Río de la Plata. Están sufriendo, según denuncian ellos, una intención de parte del gobierno de Guinea Ecuatorial de exterminarlos. Es decir, hay una persecución violenta, con represión, con cárcel, con asesinatos. Además, a la isla la utiliza Guinea Ecuatorial, esta otra etnia, como vertedero de residuos tóxicos de la industria petrolera y ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que vino a la Argentina Orlando Cartagena, porque la isla de Annobón unilateralmente declaró su independencia, y él se supone que es el primer ministro, y solicitó al gobierno argentino la posibilidad de convertirse en un estado asociado de la Argentina, es decir, la República de Annobón, un país que no está reconocido internacionalmente y que además su reconocimiento por parte de Argentina le puede generar problemas a Argentina en virtud de perder el apoyo africano a la causa Malvinas. Porque habitualmente África vota en bloque a favor del reclamo sobre Argentina. Y uno de los puntos del reclamo es la integridad territorial. Por lo tanto, esto podría perjudicar a Argentina. Me dicen que están viendo la forma de darle viso de visión de misión humanitaria o de derechos humanos o de asistencia, algo en algunos sectores de la Cancillería. Otros no quieren saber nada, obviamente, pero Annobón, a pesar de ser muy chiquitita, tiene muchos recursos pesqueros, minerales y petróleo. Así que bueno, es una noticia que está fuera de cosas, pero hay gente que se quiere ser argentina. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Sí, estará mal. sí, así es. Vamos a subir a la vuelta a nuestro compañero Luis Brustein. Él es periodista, es columnista de Página 12 y parte de La Vuelta Completa. Hola Luis, buenas tardes, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Hola Luis. Bien. Bueno, me alegro. Ustedes mejor, vos estás mejor. Sí, por suerte sí. Ayer mejor. ya me pude sumar a la vuelta. Y recién hoy estoy un poco mejor de la voz. Ayer todavía se me escuchaba un poco rara, me dijeron los oyentes. Pero por suerte mejor, Luis. Estamos así con esto, el virus que va y viene, así lo bautizaron nuestros oyentes. Vos viste que estás diciendo que aparece una beta nueva del COVID, o sea... Sí. y la verdad que uno piensa en eso y dice,
Es lo que nos falta. ¿Una cepa nueva? ¿Una cepa nueva? Sí. Bueno, esta gripe que va y viene puede llegar a ser COVID, pero bueno, la gente o los médicos directamente te dicen lo que tenés que hacer, cómo te tenés que cuidar, pero no te testean. Sí, esperemos que no sea así, ¿no? Es lo que están diciendo, no solamente en Argentina, sino que en general. Claro. Pero como no tenemos ningún problema. Lo que pasa, que bueno, que ahí vamos a ver lo que es una epidemia sin vacunas, sin estado presente, porque acaba de reunirse lo que es el secretario de Salud de Estados Unidos, que es Robert Kennedy Jr., que es una especie de bestia de los pantanos, que también desafilió de la OMS a Estados Unidos, y es un tipo con un discurso antivacuna. Muy antivacuna. Él mezcla una cosa interesante, que es un discurso contra los laboratorios, contra los negocios, ¿no? Que hacen los laboratorios, que por lo general carecen los medicamentos a niveles, ¿no? Y funcionan como verdaderos monopolios. Pero bueno, él mezcla parte de esa crítica a los laboratorios con una cosa anti-remedios, ¿no? Anti-vacuna, una cosa muy regresiva, muy primaria. Y bueno, nosotros nos estamos pareciendo mucho a Estados Unidos, ¿no? Vos viste que ahora Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene un conflicto con las universidades. Con Harvard particularmente. Y sobre todo con Harvard ya dio la orden el gobierno de que no se le pase un solo peso a la Universidad de Harvard, porque Harvard, cuando la primera orden de Donald Trump era que se expulsaran y no se aceptaran más alumnos de origen, o que fueran musulmanes, o de origen árabe, o que tuvieran algún antecedente de tipo palestino, hacer una... Y Harvard se negó con esa, incluso se negó con las... porque con los periódicos universitarios, donde los estudiantes publicaban, muchos con críticas a la política norteamericana en el Medio Oriente y al genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza, y nosotros estamos haciendo un proceso muy parecido, ¿no? Robert Kennedy viene acá, se junta con Morales, que es otro personaje que está en el negocio. Él más que una cuestión ideológica regresiva, es un hombre que está en el negocio, porque es uno de los dueños de una de las clínicas más grandes privadas, ¿no? Que es el Güemes. Y se ponen de acuerdo para se van a meter con el tema de las vacunas, de la agenda vacunatoria que tiene la Argentina, que es una de las agendas mejores que hay en el mundo, ¿no? Yo no iba a hablar de esto, pero porque junto con esto, con esta política regresiva en el tema de la salud, como lo demuestra también lo que está pasando en Estados Unidos, está pasando acá en Argentina, como lo demuestra el conflicto que tienen los trabajadores del Garrahan, la forma en que se paralizó toda la actividad prácticamente en el Bonaparte, bueno, todo lo que venimos diciendo, y ahora se anunció que se van a estudiar la agenda vacunatoria que tiene el Estado, lo cual es una locura, ¿no? Porque van a empezar a aparecer enfermedades que habían desaparecido. Bueno, pasó con el sarampión, ¿no? Porque empezó a haber un brote de sarampión porque empezó a dejarse de vacunar, ¿no? Claro. Hay una cuestión que tiene que esa especie de seguimiento a regresivo, ¿no? Reaccionario que tiene el gobierno de Milei con relación al gobierno de Donald Trump.
Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Hay toda una política que tiende a generar, a naturalizar o a meterle en la cabeza a la gente que no es necesario vivir en libertad, ¿no? Es lo mismo que antes la gente votó contra la corrupción y votó a los más corruptos, que eran los que se habían hecho millonarios gracias a los negociados con el Estado, ¿no? Y ahora los tenés a Caputo, a los Macri, metidos en el gobierno cuando sus empresas han sido las que más han hecho negociado con el Estado. Y la gente los votó a esos, que han sido los que han tenido más denuncias por corrupción, supuestamente para combatir una corrupción que no han podido comprobar. Pero ahora vota a unos tipos que se llaman La Libertad Avanza, y lo que está haciendo esta gente es coartar la libertad, ¿no? Y en esto yo creo que es muy... hay que tener todas las luces prendidas de advertencia. El Plan Nacional de Inteligencia que trascendió, sí, ¿no? Que es el Plan Nacional de Inteligencia que se estaba estudiando en la CIDE, que ya no uno le cambiaron tantas veces el nombre que ya no se sabe bien cómo se llama. Creo que la última vez fue volver a llamarse CIDE. El plan de inteligencia que estaba previendo investigar, hacer espionaje interno, que está prohibido por la ley de seguridad interior, ¿no? Y justamente los que van a ser objeto de esa investigación o de ese espionaje muchas veces van a ser los periodistas. Y hay como una campaña, ¿no? Esta represión a los jubilados de todos los miércoles, que es una represión que no tiene sentido, es una represión gratuita desde el punto de vista de la necesidad, pero cara desde el punto de vista de lo que debe costarle al gobierno movilizar todos esos efectivos y movilizar todo el aparataje represivo. Y sí, hoy había más de 400. Sí, vos te imaginás lo que es esto, porque además cobran especial, o sea, cuando es como horas extras cuando participan en ese tipo de operativos. Es un plus que tienen en el salario, ¿no? La fuerza de seguridad. Yo creo que tiene un sentido también de naturalizar la violencia, porque es la violencia contra alguien que ni siquiera es necesaria. Es la violencia porque a mí me da la gana, ¿no? Porque vos ponés de un lado a todo a ese aparatejo infernal y del otro lado pones a los jubilados. No estás poniendo a ponerle, no sé, a los camioneros o si querés, o a los barra brava, no sé, a gente que físicamente está en mejores condiciones para defenderse, ¿no? Ponés a los jubilados. O sea, hay un mensaje implícito en esa desigualdad de fuerza y en ese despliegue de violencia gratuita que yo creo que busca naturalizar el derecho de un Estado opresor, ¿no? Y en este sentido, esas discusiones absurdas como la de las empanadas que estaban hablando hoy con Darín, ¿no? La discusión con Lali Espósito, que le dice Lali Depósito, tienen también un sentido disciplinador en ese contexto. A mí no me gusta hacer una cuestión corporativa sobre el periodismo y qué sé yo, no me gusta mucho, pero sí me parece que tenemos que reaccionar los periodistas cuando hay una acción sistemática de represión a los periodistas, ¿no? Que también forma parte de esa idea de un Estado opresor, de un Estado que saca derechos, de un Estado que coarta libertades. Totalmente. Al periodista que denunció el Plan Nacional de Inteligencia, que es un periodista de La Nación, al otro día el tipo sufrió ataques
en sus redes, hostigamiento, acusaciones, denuncias, le hackearon las cuentas, una cosa así impresionante. Y después de lo mismo lo ves en los que salen heridos todos los miércoles, porque ya los heridos empiezan a ser los fotógrafos, así como fue Pablo Grillo, ese discurso violento. Vos sabés que yo estoy de acuerdo con que si vos criticás a un presidente, el presidente tiene derecho a contestarte, y no me parece eso agresivo, aunque la diferencia de fuerza y qué sé yo que sea diferente. El tema es cómo te contesta. Claro. Si el tipo te dice que vos sos un ladrón y te tira con una violencia inusitada de la cual vos no te podés defender, eso me parece grave. Me parece que tiene derecho a responderte con argumentos, ¿no? Y a defenderse con argumentos de acusaciones que se le puedan hacer desde el periodismo. Me parece grave que la respuesta sea una cosa muy violenta, difamadora, ¿no? Que como acostumbra el gobierno de Javier Milei. Claro. Y después todo eso deriva en agresiones violentas, porque al mismo Navarro lo agredieron 2 personas que lo estuvieron siguiendo y después lo atacaron de atrás y le golpearon en la cabeza. Y yo creo que esas son situaciones que vamos a seguir viendo, son situaciones que tienden a disciplinar a la sociedad, ¿no? A callar la protesta, y todo esto se va acrecentando en la medida en que va entrando la economía en un cuello de botella y se va haciendo cada vez más problemático para este gobierno sostener determinadas posiciones macroeconómicas que son las que le han valido hasta este momento una parte del respaldo popular que todavía tiene, ¿no? Y yo creo que a medida que va entrando en ese cuello de botella, se van acrecentando esta forma de plantearle a la gente que lo de la libertad avanza es exactamente lo contrario, que con este gobierno la libertad retrocede. Bien, bueno, clarísimo, Luis, te escuchaba acerca de la política represiva, y claro que además de eso va de la mano de cómo va escalando la violencia verbal, ¿no? Esta semana aflojaron un poco, pero hace 10 días atrás era... que esta semana fue Darín. Claro, exactamente, pero si no, la violencia era contra las intimidaciones de Milei, ¿no? Hacia dirigentes opositores, hacia periodistas, hacia a todos los economistas que se le cruzan en el camino, son mandriles y bueno, y todo ese tipo de vocabulario ofensivo, agresivo, que también forma parte de la misma estrategia, ¿no?, que vos estabas describiendo, en donde ya no se esgrimen argumentos en absoluto, sino que lo que se trata es de descalificar al otro, aniquilarlo, ponerlo en ridículo. Y un tema peligroso también, porque al mismo tiempo que se denunció a través del periodismo ese Plan Nacional de Inteligencia, también a través del periodismo se denunció la reunión secreta, clandestina, que tuvo el ministro de Defensa, Luis Petri, con los jueces del Tribunal de Casación. Sí. Que es una barbaridad. Es decir, lo que trascendió de lo que se trató en esa reunión fue las implicaciones que puede tener desde el punto de vista legal el Plan Roca o el operativo Roca, que es una forma de abrirle la puerta a las Fuerzas Armadas para la represión interna, que también está prohibida por la Ley de Defensa Nacional. Es decir, con la excusa de combatir al narcotráfico, se trata de abrirle la puerta a las Fuerzas Armadas en vez de desarrollarlo a través de las fuerzas de seguridad, que son las que tienen competencia en ese tema, ¿no? Y eso también fue un tema. Si vos juntás las dos cuestiones, el Plan de Inteligencia Nacional y esta reunión del ministro con los jueces de casación, que son una vergüenza, es esta reunión de los jueces de casación junto con la reunión
de la magistratura que desistió de investigar o de enjuiciar a los funcionarios judiciales que fueron agasajados por Clarín y que tenían temas relacionados con empresas de Clarín en su juzgado, ¿no? O sea, todas estas situaciones lo que van mostrando es que cada vez estamos en un país con menos derechos y con menos libertades. Esta historia de la libertad no existe. Claro. Bien, bueno, Luis, continuamos charlando mañana. Bueno, mañana. Dale. Un abrazo Abrazo. grande. Gracias, Luis Brustein en La Vuelta Completa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En Ituzaingó, sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Saludamos ahora a la diputada provincial Soledad Alonso. Nosotros queremos la unidad, siempre quisimos la unidad. Cristina, bueno, es hacedora de las mayores unidades en nuestros últimos años, pero esas unidades también nosotros sabemos que tienen que ser con un criterio, ¿no? Que tienen que ver con ponerle un freno a la derecha. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio. ...19:40, seguimos dando la vuelta hasta las 20, como les contamos desde muy temprano, cuando abrimos la vuelta. Hoy se está desarrollando un paro, ¿sí? De los médicos residentes del Hospital Garrahan. Están denunciando, sueldos paupérrimos, cómo también muchos están optando por otras salidas laborales, cómo están, en definitiva, sufriendo un vaciamiento de esta institución tan importante para nosotros, para los argentinos, las argentinas, para los niños y las niñas. Vamos a recibir ahora al secretario adjunto de ATE en el Hospital Garrahan, a Gerardo Oroz, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el conflicto. Hola Gerardo, Andrea y Víctor te saludamos en la 530. Hola, ¿cómo les va? Bueno, Gerardo, a nosotros nos va bien, a los que les va muy, pero muy complicado es a ustedes, y queremos saber cuál es la noticia a esta hora del día. Tenemos alguna idea, pero queríamos confirmarla con vos. No, acaban de dictar una conciliación obligatoria de cara al paro de mañana, que va a ser, venía teniendo un nivel de adhesión muy elevado, con muchos compañeros, digo, vamos a hacer un paro con movilización que iba a ser muy fuerte, expresando esto y el grado de destrucción del hospital al cual hemos llegado, y el salario que se ha venido a pique conjuntamente con las condiciones de trabajo. La decisión del gobierno, la decisión del gobierno, ¿no? Dictar conciliación obligatoria, lo ha hecho con otros gremios y en otros conflictos, también sobre la hora. ¿Qué lectura haces de esto? En principio la primera lectura que hacemos es que el famoso decreto antihuelga es inaplicable. Bien, porque podrían haber salido con el decreto antihuelga, y es algo que es inaplicable. El paro acá iba a ser un paro contundente, con una participación muy masiva, y por lo tanto tienen que
recular con todo lo que venían diciendo los medios y bueno, dictaron esta conciliación obligatoria que lógicamente nosotros discutiremos en asamblea cuál es la medida a seguir, si la acatamos o no la acatamos. Todavía esa decisión no está tomada. No, eso lo tomaremos. ¿Cuándo va a ser la asamblea? Los compañeros mañana. Mañana la asamblea. Mañana asamblea antes de arrancar. Eso ya. Bien. Hoy tuvieron jornada de protesta, movilización. ¿Cómo se sintieron? Notamos nosotros, por lo menos acá el equipo de la Vuelta, que en las últimas horas cobró cierta dimensión pública, ¿no? Tuvieron los diputados. La noticia de un eventual cierre del Garraham, ¿no? Como bueno, el peligro inminente del vaciamiento del hospital, algo que venimos denunciando y ustedes vienen denunciando hace meses. Pero bueno, queremos saber si esta sensación nuestra es real o bueno, todavía falta mucho. Es una política de vaciamiento deliberada, obviamente es parte de la motosierra que apoyó el ministro de Salud Lugones frente al ministro norteamericano, hablando de soberanía sanitaria con una bandera de Estados Unidos atrás y una motosierra arriba de una mesa. Digo, es contundente lo que quieren hacer, no hay mucha vuelta. Sí, pero con respecto a la visibilidad del conflicto, te consultaba. ¿Cómo, perdón? Te consultaba sobre la visibilidad del conflicto. ¿Sienten que, perdón, sí. que se traspasó un poco más Sí. Perdón, no, hay una cuestión que es general, digo, lo que es la opinión pública tiene reconocimiento sobre las tareas que se hacen en el Hospital Garraham, sobre la calidad de atención y demás, y por lo tanto cuando se afecta y se ataca al hospital, es lógico que haya tenido tanta repercusión este conflicto. Digo, acá no solamente está en juego el salario, sino está en juego la posibilidad de atención de los niños, entonces nunca estuvo tan ligado un problema con otro, y me parece que es evidente para el conjunto de la sociedad, incluso hasta medios oficialistas completamente reaccionarios a los reclamos de los trabajadores han salido de alguna manera no han podido oponerse al reclamo nuestro. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Cómo estás? Hoy estuvieron presentes, lo comentábamos hace unos minutitos, los diputados integrantes de la Comisión de Salud del Congreso, entre otros el diputado Pablo Schedling. ¿Les comentaron ellos respecto a si van a asumir alguna actitud en el Congreso respecto a esto? ¿Llamar al ministro de Salud a comisión, a sala, a quien corresponda? ¿Van a hacer algo? Se hicieron planteos sobre audiencias, planteos sobre alguna ley de financiamiento similar a la educación. A ver, es importante, digo, valoramos el apoyo de todas las fuerzas políticas que estén con nosotros, pero bueno, tenemos muchísimos recelos sobre lo que sucede en el Congreso, digo. Por ende, en cualquier caso que se pueda salir o pueda impulsarse algún proyecto de ley que sea favorable a nosotros, obviamente alentamos que eso suceda, pero entendiendo que el único terreno en el cual tenemos garantía a los trabajadores en la calle, digo, no hay otro. En todo caso la calle puede fortalecer e impulsar que en el Congreso se pueda salir algo favorable. Digo, remarco esto no por capricho, sino en función de todo lo que se viene votando a lo largo de estos meses, digo, y quienes fueron los que compartieron cierta complicidad o absoluta complicidad a la hora de acompañar al gobierno, incluso vetos que fueron realmente vergonzosos. Bueno, entonces una cosa está completamente ligada con la otra. Claro, no pueden desconocer, ¿no?, el desfinanciamiento del hospital público, no pueden desconocer, digo, los que apoyaron estas medidas que fue en el gobierno, no pueden desconocer el desfinanciamiento de las universidades, en fin, lo que está pasando con los jubilados, y por eso lo señalás, así lo entendemos. Exactamente. Hace un tiempo atrás nos decía, creo que fue Lezana, hablando con nosotros, que era en ese momento decenas ya los médicos y enfermeros que habían renunciado, sobre todo los más especializados, al hospital porque estaban siendo requeridos desde otros destinos, incluso desde el exterior. ¿Eso se ha incrementado en los últimos meses? ¿Sigue renunciando personal, el más calificado sobre todo? Sí, de hecho es uno de los aspectos que más compromete la atención. Vos tenés profesionales que son formados en la universidad pública, que hacen residencia, que tienen años para llegar a tener un profesional médico o enfermero, para decirlo de una manera, terminado y que pueda brindar este tipo de atención, y bueno, de un plumazo lo echás y no lo vas a reemplazar
fácilmente. Además de que no hay concurso para reemplazarlo, digo. Claro, en ese momento todas las residencias están congeladas, claro. Sí, sí, sí. Es importante explicar esto, ¿no? Porque lo que quiere decir es que no hay nuevos profesionales recién tal cual. recibidos que siempre son más complejas. Claro, digo, es una de las que menos es elegida, digo, porque no tiene tanta remuneración en el terreno mercado de la medicina. Gerardo, una de las cosas que también se dijo en el día de hoy, en estos días, desde sobre todo los medios oficialistas, llamémosles así, es que los sueldos del Garrahan eran muy parecidos o iguales a los sueldos de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. ¿Es comparable un hospital de alta complejidad con un hospital común, y son las mismas horas las que trabajan ustedes que las que trabajan esos profesionales de estos otros hospitales? No, bueno, en principio partiendo de la base que todo el sistema de salud público está realmente destruido, o sea, de los distintos niveles, ya sea nacional, provincial, municipal, está destruido. Incluso se dio ahora la particularidad de que en el Garrahan estamos cobrando menos que en los hospitales de ciudad. Digo, eso sí que es algo novedoso, porque bueno, siempre teníamos un salario mayor y como bien decís, la cantidad de horas que se trabaja en el Garrahan son más que la cantidad de horas que se trabajan en el hospital de la ciudad. O sea, ellos tienen 6 horas, nosotros tenemos 7, bueno, 7 u 8, depende. Entonces, bueno, digo, realmente esa es nunca ha estado peor el Garrahan. Digo, eso es un verdadero título, nunca estuvo peor. O sea, es así, no hay ninguna exageración ni nada, digo. Un salario de 700.000 pesos por un enfermero reciente ingreso, con una canasta familiar de un palo 800, es una locura. Absolutamente. Claro, totalmente. Bueno, como siempre, agradecerte, por la tarea que realizan y, por estos minutos. Estamos acá, como siempre, la 530, acompañando toda la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan, a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y también nuestra solidaridad para la lucha que están dando desde la Universidad de las Madres en contra de la política de ajuste del gobierno y la intromisión en la autonomía de ustedes. Universitaria, así es. Gracias, Gerardo. Gracias. Un abrazo para tus compañeros. Chau. Gerardo Oroz, secretario de Junto de ATE en el Hospital Garrahan, nos contaba que obviamente el gobierno dictó la conciliación obligatoria. Mañana van a tener bien temprano una asamblea y van a determinar ahí si acatan o no esta medida. La verdad que lo que todos queremos es que el Garrahan siga en pie, que el Garrahan siga atendiendo a los pibes y a las pibas, que siga dándole respuesta a las familias que se trasladan desde lugares muy, muy lejanos de la Argentina para traer a los chicos. Y del exterior, porque es un centro de referencia de alta complejidad. Pero a lo que voy es a que el servicio social del Garrahan hoy no está funcionando y es justamente el que le da la red a las familias cuando tienen que quedarse para un tratamiento, porque obviamente hay que pagar. No todo el mundo tiene un familiar viviendo en la ciudad de Buenos Aires, no todo el mundo tiene para pagar un hotel. Exactamente. Entonces, este servicio hoy no está funcionando, hoy está desfinanciado y está dado de baja en los hechos. Entonces, este es un detalle. Después está el otro, el de la formación de los profesionales residentes. Ya lo hemos explicado muchas veces en este programa, pero es el futuro. Es el futuro del Garrahan, la posibilidad de que los residentes estén en continua formación, ingresen nuevos a la carrera, estén bien remunerados, porque son médicos que están adquiriendo una formación en el hospital público, puntualmente en el Garrahan, con una especialidad que, como les decíamos, y nos explicó Tesler también muchas veces, hay ya especialidades que no están bien pagas o no son o son muy difíciles y ya hay médicos que no las eligen. Entonces es todo muy complejo, todo muy arduo. Lo hablábamos al principio del programa con Daniel Filmus cuando hablábamos de financiamiento de la ciencia. Lo que se destruye con esta velocidad y con esta rapidez demora luego mucho tiempo en volver a levantarse, en reconstruirse. Son cosas que se pierden y en el medio también se están perdiendo vidas, se están perdiendo calidad en el tratamiento de muchas enfermedades crónicas también,
pasa con los subsidios de discapacidad. Hoy lo hablábamos con las chicas en la conversatoria. Vos a un pibe que está haciendo un tratamiento o que tiene un subsidio y que con ese subsidio va, por ejemplo, por decir un ejemplo que se me ocurrió, al fonoaudiólogo todas las semanas porque lo precisa, lo necesita por su X patología, se lo suspendes y retrocede. No es que no le cambia nada, sí le cambia. Y estoy dando un ejemplo suave para no caer en los extremos, ¿no? En los que cae continuamente este gobierno. Entonces me parece que es momento de que todos nosotros, en el lugar donde estamos, podamos volver a hablar de estas cosas y que no nos importe qué piensa el otro, si el otro, porque hoy hay mucha autocensura, mucha cuestión de no, acá no hablamos de política, o no, acá no se discute esto, digo, en los distintos ámbitos donde nos movemos. Y la verdad que hay que tomar la palabra, porque la palabra es lo que nos hace humanos. Entonces, tomar la palabra y que no nos importe demasiado de que nos cataloguen, defendamos lo que es nuestro, defendamos lo que ha costado tanto tiempo construir, y que no lo hicimos nosotros, lo hicieron los que estuvieron antes de nosotros. Mucho antes que nosotros. Ojalá lo del Garrahan despierte y se pueda resolver. Pasó con el Bonaparte, ¿no? Lo destruyeron. Claro. Lo destruyeron, lo desfinanciaron, lo cerraron, la gente se fue. Está pasando con el CONICET, la CNEA, o sea, tremendo el nivel de destrucción y la velocidad, ¿no? Con la que se va destruyendo todo esto. Al mismo tiempo que el ministro Caputo está buscando plata por todos lados. Había visto recién un título, Mastra, vinculado con esto, licitación exitosa. El gobierno consiguió colocar un bono. Ahora lo vamos a... Sí, siempre tienen... ¿Lo viste? No lo vi. Bueno, estaba viendo otras informaciones judiciales. El gobierno consiguió 1.000 millones de fondos y suma reservas para el Banco Central. Emitió un bono en pesos que se compra con divisas y que estuvo dirigido a inversores del exterior. La tasa en pesos será del 29.5 anual. ¿Cómo lo van a comprar? ¿Qué tool? ¿Cómo lo van a comprar? 30%. Mira. Bueno, 1.000 millones. Está, ¿cuántos? 4.500 necesita para dentro de 10 días. Bueno, ahí consiguió 1.000. Sí, vamos a ver. Tenías algo breve que me habías comentado hace un rato. Exacto, una información judicial de hace un ratito nada más, porque la jueza María Servini ordenó a la plataforma Circle congelar los stablecoin. Stablecoin vendría a ser una criptomoneda estable en virtud de que va a la paridad con el dólar 1 a 1. La stablecoin USDC de 2 billeteras asociadas a Hayden Davis. Hayden Davis, recordemos, el criptoempresario que creó la moneda denunciada, la moneda Libra, sí, junto con el presidente de la nación, y que, bueno, son parte de esta causa que lleva la jueza Servini, como también son parte de la causa que lleva la justicia federal en Estados Unidos. Esto fue a pedido de los abogados que representan a 50 damnificados por la estafa Libra, y son 2 billeteras, decíamos, que precisamente contienen fondos devenidos de esa estafa. Una billetera identificada como 61IK, la cual tiene 44,6 millones de dólares en esta moneda estable, ¿no? En el USDC. Y la segunda billetera identificada como Libra Team Ballet 1, que tiene un total de 13,4 millones de dólares en esta misma criptomoneda estable. Esta última billetera, la que se llamaba Team Ballet 1, había sido una de las 8 que participaron de la creación de la criptomoneda Libra. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días, pero esta es una causa que avanza lento, pero complica el futuro tanto del presidente Javier Milei como de su hermana. Uh-huh. Mastra, ¿vos ahí alcanzás a ver la temperatura? Me estás pidiendo un montón. Porque estamos por salir de la radio, estamos por salir del aire de la 530, porque ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón.
Y hay que ver cuántos sobre todo me tengo que poner para enfrentarlo. 11 grados. 11 grados. Me parece que no. 11 grados. Eso es lo que dice tu teléfono. Mi teléfono. Bueno, sí. Pero... Yo veo dos números, llego a ver allá. ¿Ah, sí? Sí, 2 números llego a ver. Bueno. Creo incluso que el servicio meteorológico, según la televisión, es un grado más optimista que yo. Estoy abriendo el servicio meteorológico ahora mismo, porque a esta hora tenemos que decirle a nuestros oyentes cuál es la temperatura. Pero bueno, por supuesto no lo encuentro porque nunca lo encuentro. Pero bueno, por ahí, 10 grados hace. 10 grados, 11. Bueno, frío bárbaro, gente, un frío bárbaro. Ya esto es mucho, es mucho. Nos estamos yendo, nos estamos despidiendo esta mañana. Le agradecemos un montón al compañero Carlos Di Mare, que estuvo en la operación técnica, que nos estuvo dando una mano para poner a nuestros entrevistados y a nuestros columnistas al aire. Dieguito Mayo está de baja, está enfermuchi, le mandamos un abrazo. Él se ocupó de la preproducción, todos los contenidos que estuvimos compartiendo con ustedes pasaron por el doctor Mayo, por supuesto, porque siempre está atento a la vuelta completa. Y también está Pablo Casasola, que nos puso al aire por streaming, nos pudieron escuchar y nos pudieron ver por YouTube, por Instagram y por Twitch, y van a poder seguir haciéndolo ahora cuando empiece nuestra querida compañera Sandra Russo y Jugo de Limón. Mastra, hay que salir a la calle y hay ponerse... que salir del agujero interior. Sí, ponerse mucho abrigo. Cuídense. Mañana volvemos, nos reencontramos a las 6, como siempre, acá en la 530. Chau.